lo que son los sistemas secuenciales. Hoy vamos a ver un tema muy interesante, lo que tiene que ver con los flip-flop. Primero vamos a hablar de lo que son los diagramas de tiempo. Esta parte es muy importante porque los diagramas de tiempo es una técnica que les permite a ustedes conocer el estado de funcionamiento de un sistema, identificar el funcionamiento del sistema basado en el comportamiento de la salida en función de las entradas. Es decir, hace referencia al eje ordenado del tiempo. Por ejemplo, en este sistema tenemos un conjunto de dos bloques con una entrada específica que responde a las condiciones de funcionamiento de un reloj. Analizando el diagrama de tiempo, nosotros podemos ver cómo el sistema en la salida tiene cambios específicos conforme a los cambios que se producen en la entrada. Fíjense, por ejemplo, que en este sistema vemos que, dado dos cambios de entrada, observamos que se produce un cambio de salida. Entonces ya de inmediato identificamos que cada una de las etapas en este sistema es un divisor entre dos. Y podemos entonces, a partir incluso del diagrama de tiempo, obtener la tabla de la verdad, la ecuación canónica de funcionamiento del sistema, etc. Un diagrama de tiempo le permite entonces determinar el funcionamiento del sistema, pero ahora no solamente basado en la tabla de la verdad, donde los estados son atemporales. En este caso, nos referimos a un eje coordenado, un eje ordenado, donde hay unidades específicas de tiempo. Por ejemplo, en este caso, hablamos de un eje temporal en el orden de los milisegundos. Recuerden, muchachos, que en la medida de que el tiempo sea más pequeño, hacemos referencia a un sistema más rápido. La frecuencia del sistema es inverso al tiempo. Así, un sistema cuyos periodos o cuyos ciclos de funcionamiento son más pequeñitos, duran menos tiempo, implica que tiene una frecuencia más alta. Y si tiene una frecuencia más alta, el sistema es más rápido. Y recuerden, muchachos, las unidades cuando hablamos de tiempo. En este caso estamos hablando de milisegundos. Un milisegundo dura 1 por 10 a la menos 3 segundos. En otras palabras, un segundo contiene 1000 milisegundos. Recuerden, el diagrama de tiempo es muy importante porque muchos de los circuitos que ustedes van a ver de ahora en adelante lo analizan en función del tiempo. Veamos nuestro primer caso. El H es la unidad básica de memoria, es lo más simple que ustedes van a encontrar para guardar un bit. Y un bit es un nivel 0 o un nivel 1, depende de lo que yo quiera guardar. Por lo general, si no se le coloca alguna barrita, no ven algún negado aquí en la entrada, decimos, ok, estamos trabajando directamente con lógica positiva y por lo tanto vamos a guardar un nivel 1. No es otra cosa. Un circuito que nos permite recordar que en un momento dado Z cambió de estado, pasó de 0 a 1. Y fíjense lo útil que es un circuito de este tipo. Por ejemplo, en sismología, cuando dejan un aparato eléctrico tratando de registrar un sismo, el cambio de estado, el equipo registró el temblor, duró media hora registrando y luego el aparato se apaga automáticamente porque él tendrá algún temporizador. Pero ya este componente sensó que hubo un 1 de salida y quedó grabado ese 1 de salida hasta que el usuario viene, revisa y apaga el equipo. Lo malo de esto es que la única forma de borrar el 1 es apagando el componente. Inicialmente asumimos que hay 0 de salida y hay 0 de entrada en C. Si eso sucede, fíjese que este 0 en Q se realimenta y habrá un 0 también en este segundo pin de entrada. 0, 0 me da un 0 de salida y todo está en equipo. Todo está en 0. Aparece un 1 en un momento dado, aunque sea durante un periodo de tiempo muy cortito. Cuando ese 1 aparece, refleja un 1 de salida. Este 1 se realimenta y aparecerá un 1 en este pin 6. Lo que obliga al componente a que haya un 1 de salida. Este circuito también se llama de autoenclavamiento y queda automáticamente en salida 1 cuando la entrada se registra un nivel 1 en algún momento dado.
Otro uso práctico de este circuito, por ejemplo, en las alarmas de los autos. Si alguien abre una puerta y coloca el pin 5 a un nivel 1, pues la salida activa la alarma. El bandido, el ladrón, cierra la puerta rápidamente para ver si la alarma se apaga, pero no se apaga. La alarma queda encendida. ¿Por qué queda encendida? Porque ese pin, esta salida Q queda en nivel 1 y quedará en nivel 1 hasta que el dueño del auto venga y apague la alarma o se descargue la batería. Para dar algún tipo de control en este sistema, lo que se hace es que se coloca un circuito extra que fija un nivel 0 a la salida cuando él se abre. Es decir, si abrimos este circuito en un momento dado, logramos que esta resistencia colocada a tierra fije un valor 0 en la entrada. Si eso sucede, bueno, set por lógica estaría a un nivel 0, 0, 0, obtendríamos 0 de salida. Y cuando cerramos nuevamente este interruptor, por lo general estos interruptores son pulsadores, se abren por un momento dado y cuando lo soltamos se cierra, de nuevo fija el valor que tiene Q. Y como Q ahora tiene 0, pues el 0 se realimenta y mantiene 0 en la entrada. Cuando aparece el nivel 1 en set, la salida se hace 1 y ese 1 se realimenta a la entrada. Este nivel 1 de Q se ve reflejado a la entrada y se mantiene en autoenclavamiento. Y él va a recordar que en set, en algún momento dado, apareció un valor alto, un valor 1, aunque haya durado poco tiempo. Lo que quiero mostrarles es un simulador de circuitos electrónicos. Entonces, con las simulaciones que se pueden hacer en este tipo de circuitos, un laboratorio virtual, este tipo de laboratorio virtual nos permiten probar lo que sucedería realmente con los componentes físicos. En este primer circuito que está en pantalla podemos ver entonces un latch básico. Este circuito nos permite recordar si en algún momento dado en set aparece un nivel lógico 1. O coloqué en esta entrada un interruptor doble, se me permite seleccionar entre el valor 1 y un valor 0. Pero normalmente estas entradas vienen de otros circuitos lógicos. Posee también un control de reset mecánico, por supuesto, que nos permite borrar el dato. Veamos qué sucede. Ahora mismo tenemos un valor 0, todo está en 0, no hay ningún problema, pero si en un momento dado mi selector de entrada entra en 1, puedo observar que la salida se hace 1. Se colocó además un LED indicador que, como pueden ver, ahora está encendido. Si este selector se hace 0, noten que mi salida se mantiene encendida, se mantiene autoenclavada. Y mi salida me indica que en algún momento dado apareció un nivel 1 de entrada. Y dice, bueno, ya observé lo que sucedió, ahora vamos a hacer un reset. Y apaga de nuevo el sistema. ¿Qué sucede cuando levanta el interruptor? Abre este circuito y este nivel 0 colocado a través de esta resistencia se hace presente. Como tenemos un nivel 0 de entrada por un lado y un nivel 0 de señal, entonces mi salida se me hace 0 y se mantiene 0. ¿Okay? Cerramos el circuito, sigue en 0. Apareció de nuevo un nivel 1, de nuevo se graba ese nivel 1 y el sistema avisa que en algún momento apareció un nivel 1. O sea, recuerda que hubo un nivel 1. Este control, por supuesto, el control de reset, en este caso es del tipo mecánico, es decir, un interruptor. Pero imagínense que necesitáramos guardar 1.000.000 de bits y tuviésemos que utilizar 1.000.000 de interruptores. ¿Se imaginan lo costoso que sería, no? Lo que se hace entonces es que se requiere un reset electrónico o una forma de reset electrónico. Para esto entonces se diseña lo que es el latch RS. Fíjense que hasta ahora hemos hablado de circuitos no sincrónicos, ¿no? Lo que se llaman circuitos asíncronos. Los circuitos asíncronos no responden a un reloj, responden simplemente a sus entradas y la respuesta es en cualquier instante. Es decir, no hay ningún control que nos permita establecer algún patrón de funcionamiento en conjunto con otros componentes. En este circuito, el set es manejado a través de compuertas, igual como en el primer caso, y se autoenclava realimentándose a través de una segunda compuerta. Imagínense que en un momento dado tenemos un valor 1 en set y un valor 0 en R. Si hay un 1 en set, esta compuerta, que es una NOR,
me genera un 0 indudablemente. Recuerden, 1 por 0 me da 1, invertido me da 0. Este 0 que aparece en Q negado se ve reflejado a la otra entrada de la otra compuerta. En este caso, si R tiene 0, tendremos 0 por 0, me da un 0 invertido que me daría un 1. Habrá un 1 en Q. Fíjese, aparece un 1 en Q si Z tiene un valor 1. ¿Lo ven? Si eso sucede, este 1 que aparece en Q de inmediato se ve reflejado al segundo pin, al pin 2 de mi primera compuerta, y por consiguiente mantiene este nivel 0, aunque Z vuelva a ser 0. Si apareció un 1 en Z, se fijó un 0 en Q negado y un 1 en Q. Y ese 1 se mantiene aunque Z se haga 0. Ahora Z está en 0, R está en 1. Estoy analizando todas las condiciones posibles. Ahora, si R está en 1, un 1 en esta entrada, aunque tiene un 0 que viene desde Q negado, hace que esta compuerta tenga un 1 invertido, nos daría un 0. ¿Ok? Habrá un 0 entonces por este lado. Un 0 sumado al 0 que viene en Z, porque Z dijimos que estaba en 0, tenemos 0, 0, nos dará 0 invertido, que es un 1. Ahora Q negado cambió. Q negado tiene un 1. Ese 1 nos realimenta a esta segunda compuerta y por lo tanto ese 1 invertido nos daría 0 y nos mantiene este 0 en Q, aunque R se haga de nuevo 0. Habrá un 1. Él pasó a 0, no importa. Ya hay un 1 en Q negado y por consiguiente mi salida se me mantiene en 0. ¿Lo ven, muchachos? Si originalmente él está en 0, 0, fíjense, si originalmente está en 0, 0 y mi salida Q está en 0, por supuesto, Q negado estará en 1. No hay problema, ¿lo ven? No hay cambio. Se mantiene ahí. 0 y 1 en S harán que Q se me haga 1. Y por supuesto, Q negado estará en 0. Si de nuevo S se me hace 0, ya el 1 que estaba en Q se mantiene, no cambia. Por lo tanto, se considera que tiene memoria. Ahí está en memoria. Igual como cuando estaba originalmente Q en 0. ¿Ok? Está en 0, 0. Está en 0, se mantiene 0. Si está en 1, se mantiene 1. Pero ahora, cuando R se me hace 1, Q cambia. ¿Lo ven? Se hace 0. Por supuesto, Q negado el contrario. Así decimos que cuando aparece un 1 en Z y un 0 en R, decimos, esa es mi condición de grabar o mi condición dato. Y cuando aparece un 1 en R y un 0 en S, decimos, esa es mi condición de borrar, porque nos referimos siempre a Q. Lo contrario para Q negado, por supuesto. Ahora hay un problema. Imagínense que tenemos un 1 en Z y un 1 en R. Si en ambos hay 1, en ambos tendremos un 1 invertido que será un 0 y acá también un 0. No puede haber 0 en Q y 0 en Q negado, porque es una distorsión del funcionamiento del componente. Por consiguiente, decimos esa salida es indeterminada. O en otras palabras, estas entradas no son compatibles, no son aceptables. Simplemente hay que evitar esta condición. O sea, que R y S se den al mismo tiempo. No podemos fijar el dato y borrar el dato al mismo tiempo. Y de hecho hay componentes electrónicos, el latch RS, que se consiguen comercialmente. Se identifica por un bloquecito llamado RS. Aparte de eso, también existen las compuertas ya más avanzadas, como vamos a ver en un momento, que tienen entradas RS adicionales a las entradas normalmente sincronizadas y que se utilizan en momentos especiales donde yo quiero borrar o guardar algo, pero de forma asíncrona, es decir, que no tenga que ver nada con el reloj. Suceden casos especiales que se desean registrar eventos aleatorios, es decir, eventos que no están sincronizados. Analicemos un poquito entonces lo que sería el latch RS, pero desde el punto de vista del diagrama de tiempo. Ya sabemos que el eje ordenado nos indica tiempo, mientras que el eje de las abscisas normalmente se refiere a la condición lógica de cada una de las entradas o salidas. En este caso tenemos mi entrada S, mi entrada R. Aquí no hay ningún reloj que marque la pauta de funcionamiento de este componente.
Así observamos que cuando Z cambió de estado 0 a 1, mi salida Q, que estaba en 0, se me hizo 1, obtuvo un valor lógico 1. Y se mantiene en 1 aunque Z se haga 0. ¿Lo ven? Z se hizo 0, pero aún así el nivel 1 se mantiene. ¿Hasta cuándo se mantiene? Hasta que aparece un nivel 1 en R. Cuando hay un nivel 1 en R, mi salida Q se me hace 0. De nuevo apareció un nivel Z. En ese momento mi salida Q de nuevo se hizo 1. Pero en un momento dado apareció también un nivel R. Durante este periodo en el que ambos están en nivel 1, mi salida es indeterminada. En realidad, si la medimos, habrá 0, 0. Físicamente habrá 0, 0. Pero no es lógico que esté Q en 0 y Q negado también en 0. Así es que no es válido. Y como no es válido, decimos está indeterminado. Cuando se finaliza esta indeterminación, lo determina la entrada que queda activa cuando la otra se apaga. Por ejemplo, aquí se apagó primero set y reset queda activa. ¿Lo ven? Como reset quedó activo, entonces a partir de este instante mi Q será 0. Si por el contrario set hubiese sido el que duraba más tiempo, tomará el valor 1 porque set es el que quedó activo. ¿Lo ven, muchachos? Apareció un nivel 1 en algún momento, ese 1 se grabó. Ahora mi LED está encendido. ¿Queremos borrarlo? Aparece un nivel 0 en reset. Un 1 en set hace que mi salida Q se haga 1. Un 1 en reset hace que se me borre. Dirán, bueno, aquí se usa también interruptores mecánicos, sí, pero es solo para simular el pulso de entrada. Recuerden que estas señales set y reset normalmente vienen de otros circuitos electrónicos digitales. Veamos entonces un componente un poquito más avanzado. ¿Okay? Vemos lo que sería ya el flip-flop. El flip-flop no es otra cosa que un tipo de latch al cual incorporamos un control adicional que nos permite sincronizar nuestro sistema con otros componentes. A este circuito de sincronismo lo llamamos reloj, porque en esta entrada lo que hacemos es que incorporamos una señal que marca la pauta en la que todos los componentes deben actualizar sus estados. Fíjense que es el mismo componente RS que teníamos inicialmente, ¿lo ven? Este pedacito de acá es el mismo flip-flop RS, donde su entrada S además se conecta a una compuerta que permite el acceso al reloj y su entrada R hace lo mismo por este lado. ¿Cuál es el problema? Que los estados de indeterminación siguen estando. Cada vez que S y R estén presentes al mismo tiempo, el circuito es indeterminado. Si partimos de esta tabla de la verdad, podemos entonces obtener la ecuación canónica que nos define el funcionamiento de este circuito. Y así nuestra función básica estaría definida por lo que tenga en S más R negado Q. ¿Por qué Q? Porque dependiendo de lo que tenga Q, se va a obtener entonces una salida. Es decir, si aparece S, Q tendrá un valor 1, si aparece R, Q tendrá un valor 0. Si analizamos su diagrama de tiempo, fíjense muchachos que ahora se incorpora el reloj. Todo circuito funciona de acuerdo al tiempo. Esta es mi condición de entrada. El R y el set no son controlables por el usuario, llegaron de otro circuito. Lo que voy a dibujar, lo que voy a escribir en este circuito es mi salida, cómo se comporta mi salida. Fíjense entonces lo que sucede. Aparece el nivel set. Si este fuera un circuito síncrono, cuando aparece el nivel set, mi salida debería haber cambiado, pero no es así. Se mantiene 0. ¿Hasta cuándo se mantiene 0? Hasta que este nivel set se encuentra con un pulso reloj. Noten entonces que normalmente los circuitos de reloj actualizan todos los componentes al mismo tiempo en uno de sus flancos, dependiendo si es reloj en estado lógico positivo o reloj en estado lógico negativo o complementado. ¿Cómo lo van a ver? Cuando vean el dibujo del componente van a ver que a su entrada tiene una esferita y normalmente la letra CK va a estar con su barra. Para este caso no está negado y como no está negado observamos que el cambio se produce cuando él cambia de 0 a 1. Obsérvese, cuando apareció este reloj y vino el primer flanco de alzada, mi primer pulso de reloj, él
vio que mi estado S y mi estado R estaban en 0. ¿Recuerdan la tabla, verdad? Cuando S y R están en 0 y mi salida está en 0, ¿qué obtenemos en QT más 1? Es decir, un pulso después. Luego, cuando viene el segundo pulso del reloj y cambia de 0 a 1, fíjese, el flanco de alzada, no estamos diciendo lo que ocurrió durante mi estado 1 del reloj, no, el flanco de alzada. ¿Por qué hago tanta insistencia en esto? Porque normalmente los circuitos avanzados no interpretan lo que sucede en los estados estáticos, es decir, cuando el pulso del reloj está o bien en 1 o bien en 0, sino cuando se produce el flanco. Para los circuitos de lógica positiva, el flanco positivo, es decir, cuando va de 0 a 1, y en los circuitos negados, cuando va de 1 a 0. En este caso es lógica positiva, así que vemos lo que sucede cuando va de 0 a 1. En ese caso, ahora ve que S está en 1 y R está en 0. Esas son mis condiciones de entrada. Están así. Esto no lo puedo cambiar. Viene de otro circuito, ¿ok? Mis condiciones de entrada. Pero sí puedo ver lo que sucede en la salida. ¿Qué pasa cuando Q está en 0 y S está en 1? Q en T más 1, es decir, después del pulso del reloj, cuando ve el flanco de alzada, cambió a 1 y se fijó un dato. Y mi Q pasó de 0 a 1. Ahora Q recuerda que en algún momento Z tenía un valor 1 y se graba esa información. Se mantiene en nivel 1. Fíjense que ahora S se hizo 0. Pero aunque él se haga 0, en el siguiente pulso del reloj no hay cambio. ¿Por qué no hay cambio? Porque él ve que S está en 0 y R está en 0. ¿Lo ven? Yes. S está en 0 y R está en 0. A pesar de que Q está en 1. Bueno, ¿qué sucede en la salida? Se mantiene en 1. Está recordando, ¿ven? Hay memoria. Esa sería esta condición. Luego hace lo mismo cuando ve R. R se sucedió aquí, pero el pulso de reloj lo vio después, ¿lo ven? Aquí no coincide, ¿ven? Por consiguiente, cuando R está en 1 y llegó el pulso de reloj, en ese momento cambió Q y se me hizo 0. ¿Q se mantiene en 0 durante el resto del tiempo? Sí, no hay. En el siguiente pulso sigue estando 0, 0, ya hay memoria y está en 0. Pero hay un momento en que él ve ambos en 1, tanto S como R. Cuando eso sucede, hay indeterminación. ¿Hasta cuándo la indeterminación? Hasta que llega un pulso en el que ambos estén de nuevo o bien en 0, 0 o uno solo de ellos en 1. En este caso están en 0, 0. Como inicialmente estaba en 0, recupera su condición 0 y se mantiene en 0. En este momento mi reloj, mi CK, está en 0. Hay un valor 0 de entrada por acá. Lo que quiere decir que no importa lo que suceda en R o en S, no hay respuesta en la salida. Pero si yo tengo un 1 en S y en un momento dado aparece mi pulso de reloj, en ese momento el dato es aceptado y se guarda. Solo en el momento en el que aparece mi pulso de reloj, no antes. Si S está en 0 y R está en alto, el dato se borra. Pero si S y R están en alto, mi salida toma un valor indeterminado. ¿Por qué indeterminado? Note que cuando aparece el pulso de reloj, Q y Q negado se hacen igual, cosa que no, en lógica no es correcto. Q negado debería ser 1 si Q es 0, o al revés. Si Q es 1, Q negado debería ser 0. Ya vimos lo que sería el flip-flop RS, vimos el flip-flop RS con sincronismo. Ahora veamos un nuevo tipo de flip-flop, se llama flip-flop tipo D. El flip-flop tipo D no es otra cosa que el mismo flip-flop RS, pero cuyas entradas, tanto la R como la S, las acoplé a través de un inversor. ¿Por qué eso? Eso me evita que ambas entradas estén a un mismo valor. Así D, cuando D tiene un valor 1, ese valor 1 se interpreta como un set, porque pasaría por acá, lo ven, y se me establece Q en 1, o se establece como un reset si está en 0. ¿Por qué un 0? Porque un 0 se me invierte y se me convierte en un 1 en este lado, ¿lo ven? Entonces tenemos un 1 por acá o un 1 por acá. Así tenemos un set o un reset siempre, pero con una sola entrada. La tabla de la verdad, de nuevo, cuando D está en 0 y Q está en 0, D se mantiene en 0 después del pulso de reloj. Si D está en 1 y Q estaba en 0, pues habrá un cambio. Y Q, T más 1
se hace 1. Q está en 1 y D está en 0, pues él hará que se haga un 0. Y cuando Q está en 1 y D está en 1, pues no hace nada, se mantiene memorizado. La ecuación de esta función es muy simple. Q en T más 1, es decir, Q después del pulso de reloj, va a ser igual a D. Noten que lo que tiene D se transfiere a la salida. Esto es efectivo y funciona bien si sus pulsos de reloj son controlados, es decir, si son ustedes que de alguna manera ordenan cuándo se debe actualizar el sistema. El problema es que si el pulso de reloj es una frecuencia constante, pues estará cambiando todo el tiempo lo que aparezca en D. Utilizar lo que sería el FIFLO D. Note que FIFLO D es el mismo RS con el control de reloj, mi control normalmente de sincronismo. Pero mis entradas están, fíjense bien, unidas a una sola entrada, mi entrada D. El reloj entonces me marca la pauta. Cuando él está en 0, por supuesto estaré haciendo un reset, pero cuando él está en 1 y aparece un pulso de reloj, tengo un 0. El problema entonces vendría siendo que mi reloj es constante y normalmente es una frecuencia repetitiva, una señal que se va repitiendo con un periodo constante. Por ejemplo, si tengo un pulso por segundo, quiere decir que cada segundo va a suceder una señal 1, va a aparecer un valor 1 en el reloj y por lo tanto va a registrar el valor o el cambio que tenga en mi entrada D. Si mi entrada D tiene un 1, en ese momento cambiará a 1 mi salida. Y si mi entrada D tiene un 0, pues hará un reset y se verá reflejado en la salida. Eso es un problema, ¿verdad, muchachos? No tengo la posibilidad de mantener un valor D constante. O sea, decir, fijar un 1 y luego haya los cambios que haya en D que no se vean reflejados en la salida. Con esta forma. Lo que se hace entonces es que se incorpora otro control adicional, lo que se llama el control habilitador o el enable. El enable no es otra cosa que una entrada adicional a través de mis compuertas de control, adicionalmente al reloj, que cuando él está en 0, no importa lo que suceda en mi entrada D. Fíjense que no hay respuesta en la salida. Aquí hay un 1, este reloj, como pueden ver acá la entrada, fíjense que está cambiando. Cada medio segundo habrá un cambio de estado. Tenemos medio segundo en alto, medio segundo en bajo. Quiero grabar, bueno, activo mi enable y mi dato se grabó. Fíjense, hice mi enable de nuevo 0 y mi dato que estaba en 1 se me pasó a mi salida del flip-flop y ya quedó grabado. Ahora mi flip-flop D puede cambiar a 0 o a 1 cuantas veces desee, no importa, pero mi dato se grabó. El enable entonces es lo que me permite utilizar esta unidad lógica dentro de un circuito mayor, es decir, de un sistema donde se utilizan muchas unidades lógicas, muchos componentes de diferentes clases y todos están conectados a un mismo bus de datos. ¿Lo ven? Ahora estamos hablando de una línea por donde el dato viaja o el grupo de datos viaja. Pueden haber varias líneas de datos. Si lo que se desea guardar son bytes, 8 bits, por ejemplo, se necesitarán 8 líneas de datos. Un único reloj para todos y una única o un grupo de líneas de habilitador que me seleccionan cuál es el componente que deseo activar o desactivar. Es decir, qué es lo que deseo grabar. El enable lo que hace entonces que cuando aparece un nivel 1 en enable, permite que lo que esté en D pase a la salida Q. Pero si enable está deshabilitado, mi Q se mantiene recordando el último estado que había en D. Ahora tengo un control sobre el sistema. Cuando vean memoria, cuando vean procesadores, se van a dar cuenta que el enable es muy utilizado y es lo que me permite controlar qué sistema es el que estoy utilizando. Por ejemplo, puedo tener un grupo de memoria, de contadores, etcétera, y digo, ahora voy a trabajar con la memoria, voy a grabar el dato. Habilito la memoria, le mando el dato, pum, la grabé y desactivé la memoria. Ahora voy a activar los contadores. Y la misma señal, que en ese caso sería por el bus de datos, me permite interconectar a todo, memoria, contador, temporizador, etcétera, mientras que activo por separado cuál es con el que quiero trabajar. ¿Cómo funciona entonces?
Si el enable está en 1, mi tabla, la verdad, funciona exactamente igual como la teníamos para el flip-flop D normal. Es decir, mi flip-flop D común funciona exactamente igual siempre y cuando el enable esté activo. Si el enable está en 0, si en un momento dado, por ejemplo, en este momento, pasó de 1 a 0 y acá es 0, mi D puede colocarse en 0, pero mi salida se va a mantener en 1, va a recordar lo que tenía antes. El dato no se va a perder, a pesar de que mi D esté en 0, siempre y cuando el enable esté en 0. Aquí está en 1, apareció D en 0, por supuesto lo va a borrar. ¿Okay? Por eso la tabla de verdad la dibujo exclusivamente cuando el enable está en 1, porque se sobreentiende que cuando está en 0, lo que está acá no cambia. Luego tenemos lo que es el flip-flop JK. El flip-flop JK es también muy importante, él funciona parecido a lo que es el flip-flop RS, pero incorporando una entrada más en la etapa de control, que no es otra cosa que una realimentación de la salida. Noten que mi Q negado lo llevamos a la misma entrada en la compuerta AND que toma mi entrada J, y mi salida Q la llevo realimentada a mi entrada por donde meto mi señal K. Entonces, ¿qué sucede? Si tenemos mi salida Q en 0, J y K están en 0, Q en T más 1 no cambia, simplemente se mantiene como está. Si K está en 1, él va a tratar de borrar el dato. Si estaba en 0, si Q está en 0, bueno, pues mantiene el 0, no borró nada, pero igual da 0 de salida. Si J aparece en 1, Q estaba en 0, bueno, fijó el 1 de salida en QT más 1. Simplemente grabó el dato. Muy parecido a la función de flip-flop RS. La diferencia es que cuando J y K aparecen en 1, noten muchachos, lo que hace en QT más 1 es generar el complemento de lo que tenía. Es decir, si él estaba en 0, lo hizo 1. Y caso contrario, cuando de nuevo él aparece en 1, 1, Q estaba en 1, genera un 0. Pero una función importantísima, porque ya ahora nunca se va a producir indeterminación, simplemente el complemento. Cuando tenemos 0, 0 y se me produce el pulso del reloj, no hay cambio en la salida. Es lo que llamábamos memorización, es decir, lo que tenía en Q aparecerá en Q en T más 1, es decir, después del pulso de reloj. Colocamos 1 en J, y en el pulso de reloj se guardó el dato. ¿Okay? En Q T más 1 aparece el valor guardado. Hubo un cambio, ¿verdad? Cambió de nuevo a 0. Viene de nuevo el pulso de reloj. En QT más 1, de nuevo memoria, se observa lo que tenía antes del pulso de reloj. Bueno. Colocamos 1 en K. Viene el pulso de reloj. En QT más 1, se borró el dato. Hasta ahora funciona igualito que el flip-flop RS. Pero cuando ambos están en 1, observen muchachos, ahora tenemos 1 en J, 1 en K. J valor 1, K está en valor 1. Noten que hasta ahora no hay cambio porque no ha aparecido el pulso de reloj. Viene el pulso de reloj y ¿qué sucedió? QT más 1 va a ser complemento de Q, o sea, se invierte lo que tenemos en el tiempo anterior, justo lo que tenemos antes del pulso de reloj. ¿Lo ven? Cada vez que produce el pulso de reloj, estaba en 0, apareció un 1. Está en 1, aparece un 0. La función canónica que se desprende de esta tabla, ¿verdad? Se la dejo para que ustedes la saquen, muy simple, ven dónde están los valores 1, sacan la función como tal, pueden aplicar mapa de Carnot y van a obtener algo así. J por Q negado, Q por K negado. Para el flip-flop JK, adicionalmente se van a encontrar circuitos donde tienen una condición de entrada preset y una condición de entrada clear. Esto no es otra cosa, si lo ven, fíjense, en este pedacito nada más. Este es el flip-flop RS asíncrono, ¿lo ven? Este pedazo de acá. Este es un flip-flop RS asíncrono. Lo que se hace con estas entradas adicionales es acceder al circuito de forma asíncrona. Y por último tenemos el flip-flop tipo T. A partir de una sola entrada, obtener los cambios de Q y Q negado. La tabla de verdad muy simple. Si el enable está activo, cada vez que se me produce un pulso de reloj, ¿qué es entonces lo que él está obteniendo en la salida? El complemento de la entrada. Cuando Q está en 0, mi salida se me hace 1, y cuando está en 1, mi salida se me hace 0.
Pero ese complemento sucede única y exclusivamente cuando T vale 1. Si T vale 0, no hay ningún problema. Eso me permite utilizar este componente aun cuando no tengamos el enable. El flip-flop T no lo van a conseguir comercialmente, es decir, ustedes buscan entre los manuales de componentes electrónicos y no van a conseguir, o por lo menos no comúnmente, alguna pastilla que diga flip-flop T. Pero sí hay muchísimos flip-flop del tipo JK. Pero si lo que queremos es un flip-flop T, simplemente tomamos un flip-flop JK y conectamos sus entradas J y K en cortocircuito. Observen, muchachos, que si T está en 0 y aparece el pulso reloj, no hay cambio de salida. Pero si T está en 1, tenemos un 1 en J y un 1 en K. En el flip-flop JK, eso representa ¿qué? Un Q negado. Es decir, esta salida va a cambiar cuando el pulso reloj suceda. ¿Lo ven? Un cambio. Q que estaba en 0, ahora en Qt más 1 es valor 1. Si T se hace 0 de nuevo, ese valor se conserva, se memoriza. Y ahora tenemos con una sola línea de entrada un control que nos permite guardar el dato o hacer el set o el reset. En el primer cambio hicimos un set. Queremos hacer un reset. De nuevo en 1, viene pulso reloj y ahora es un reset. Volvemos a hacer. Cada vez que T está en 0, no importa lo que suceda, el pulso reloj. Si T se hace 1, se produce complemento. Es decir, podemos hacer un set, siguieron los pulsos reloj, o ahora podemos hacer un reset. Y si él está en 0, se mantiene el dato. Muchas gracias por su atención y espero que sea de utilidad la información consultada.